¿Sabía que este 14 de febrero iba a haber mujeres despechadas que con la nueva canción de Shakira iban a dedicárselas a sus exparejas? Tenían que ser cosas de primer mundo. ¿A quién le importa si fueron engañadas o no? No tienen que gritarlo a los cuatro vientos porque no se dan cuenta que pueden dañar su círculo de amigos y núcleo familiar. Los solteros cuando escuchan a varias mujeres despechadas cantando. Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno, de nueva cuenta les traigo otro fabuloso tema para todos ustedes. Y más ahora que estamos en la semana que se celebra el Día del Amor y la Amistad. Así que para este video nos enfocaremos de nuevo en tópicos relacionados a ello. Pero en esta ocasión les traigo una pregunta. ¿De verdad la música también puede ser un arma de despecho contra alguien? Porque he notado que algunas artistas, tanto mujeres como hombres, que se dedican al medio lo han aprovechado también como arma a la hora de sacar todo su coraje y despecho cuando son víctimas de una decepción amorosa. Y vaya que sí son expertos en ello y provoca tanta repercusión que hasta los mismos oyentes que han sufrido decepciones aprovechan y se las dedican a sus exparejas. Pero, ¿qué pasa cuando esta situación se sale ya de control, que afecta ya al núcleo familiar? En este video vamos a averiguar un poco al respecto. A ver, ¿quién no está de acuerdo conmigo que la música es de las mejores armas que existen en el mundo y que es mucho mejor que cualquier arma de fuego que exista? Porque prácticamente un instrumento o la voz de uno no lastima para nada. Y vaya que a lo largo de la historia la música ha tenido diferentes propósitos. Si bien aún mantiene la misión de transmitir mensajes de conocimiento y cultura, también esta misma se expandió para otros usos, como por ejemplo provocar miedo cuando se acercaba una guerra, cuando se trataba de informar sobre noticias, acciones heroicas o de atacar a un país rival. Y más adelante, para crear conciencia acerca de las situaciones que estaban sucediendo a finales del siglo XX. Pero siempre con el pasar de los años evoluciona para algún tipo de propósito. Aunque sin embargo a mediados del siglo XX, con la llegada de géneros como el blues, el rock and roll, el pop o el heavy metal, estas siempre se usaban para crear poesía, ya sea para las mujeres o el público en general. Pero tiempo después sucedió lo que tenía que ocurrir, cuando la música se convirtió ya no en un arma para atacar a muchos, sino para atacar a alguien en específico, que es lo que yo decía antes, que la música también puede convertirse en un arma de despecho. Algunos artistas de la época tuvieron éxito a la hora de sacar canciones después de una ruptura amorosa. E incluso déjenme decirles que algunos de esas canciones fueron su debut. Porque generalmente muchos artistas así empezaron después de sufrir una ruptura. Decidieron vengarse comenzando su carrera musical. Porque antes, en esa época, como el hombre tenía mayor dominación sobre la mujer, este seguramente no le hubiera permitido comenzar su carrera, pero bueno, en la actualidad las cosas ya son distintas. Sin embargo, que los artistas utilicen la música para dedicarle mensajes fuertes a sus exparejas no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es la lírica, que antes era un poco más cuidadosa a la hora de realizar la canción. Ahora en la actualidad es un poco más fuerte y más dura, aprovechando la nueva generación de escuchas y fanáticos en general. Pero bueno amigos, como hay muchos ejemplos de artistas que han dedicado canciones a sus exparejas, antes de seguir con la reflexión les traigo unos pocos ejemplos de cuando la música se convierte en un arma contra el amor. El primer caso que tenemos es con el legendario cantante y compositor español Julio Iglesias, quien normalmente escribe canciones de amor muy positivas para dedicarle a aquella chica que te gusta, pero un día decidió romper la fórmula en 1980 cuando decidió lanzar su canción titulada Ey, la cual está inspirada en aquel entonces su primera esposa, la modelo española de origen filipino Isabel Preisler, que le fue infiel. Y esta canción, vaya que fue un dardo envenenado que consiguió acertar en la diana. Aunque también cabe destacar que a Julio Iglesias como conquistador no le gana a nadie, y a sus éxitos musicales. Es indiscutible que hay que sumarle la fama que se ganó de juerguista, promiscuo y hasta semental. Pero más allá de eso, sus canciones siempre escondieron mensajes a las mujeres que pasaron de una u otra forma por su vida.
así que no podía ser de otra manera. Y las palabras que plasmó en la canción fueron sin dilación hacia Isabel Preisler, la madre de sus 3 primeros hijos, incluyendo a Enrique Iglesias. Cabe recordar que la relación entre ambos en esos momentos era algo tormentosa, aunque nunca de puertas para afuera. La verdad es que todas las infidelidades de Julio siempre se llevaron de la forma más privada y correcta entre comillas posible. Sin embargo, la pareja finalmente acabó separándose en el año 1979, cuando recién se aprobaba la ley del divorcio. Más allá de que siempre tuvieron una relación muy cordial, Julio en sus letras le mandaba algunos mensajes implícitos. Para el siguiente caso, ahora vamos con el sol. Así es, hablamos del gran Luis Miguel, quien se caracteriza también por sus canciones de amor, de sus gustos y hasta de su madre. Pero un día él sorprendió con una canción que hasta la fecha es la más desgarradora de su repertorio, la cual se titula Culpable o no, también llamada por su título alternativo Miénteme como siempre. Es la tercera canción de su álbum Busca una mujer, publicado en 1988. El tema describe la crisis amorosa entre el sol y la fotógrafa Mariana Yazbek, la cual fue su primer mal de amores cuando éste tenía tan solo 17 años. Para Luis Miguel, exponer su vida privada en una canción no era lo ideal, pero luego de una reunión con su padre, Luisito Rey, quien sostuvo que su madre lo había engañado con otro hombre y que jamás volvería a su vida, se encerró en un estudio y con profunda tristeza decidió cantar el conocido tema Con el corazón en la mano. En cuanto al ámbito femenino concierne, aunque se ha hablado desde el pasado mes mucho de la canción que Shakira hizo con el productor argentino Bizarrap, la cual habla acerca de la infidelidad de su exmarido, el futbolista español Gerard Piqué, y el cual ha sufrido las repercusiones de dicha canción, ya que el maremoto de bullying que ha llegado es incomparable, aunque algunos hinchas de él y del Barcelona en general lo han defendido y creado versiones que contradicen la de Shakira. Sin embargo, lo que para el ámbito femenino merece un ejemplo un poco más antiguo pero igual de bueno y legendario, y es con un artista que con el pasar de los años se ha ganado la admiración y respeto. Así es, estoy hablando de Adele, y qué mejor manera de recordar su canción más popular, Rolling in the Deep. Desde algunos años, Adele se ha convertido en una de las cantantes internacionales más importantes y reconocidas a nivel mundial, ya que su distintiva voz ha destacado al igual que sus canciones de desamor, siendo una de las preferidas del público la canción Rolling in the Deep, la cual escribió tras su ruptura con su expareja, un fotógrafo, en el año 2009. La canción cuenta la historia de una mujer que está muy enamorada de su novio. Su amor es tan grande por él que no le permite ver la realidad y piensa que puede confiar en su pareja. Se trata de Adele y su novio Alex, quienes mantuvieron una relación durante un año y vivieron juntos. Sin embargo, terminaron porque Stu Rock ya no se sentía a gusto con la cantante, por lo que horas más tarde de su ruptura, ella escribió dicha canción. De acuerdo con la misma Adele, antes de la ruptura con Alex tuvieron una fuerte discusión en la que resultó fuertemente insultada, motivo por el cual los versos de Rolling in the Deep tienen tanta dureza. Ya ves, Shakira, esas sí son canciones. En vez de cantar insultando, mejor hubieras hecho contando una historia sobre esa relación fallida y no denigrando, porque aunque no lo pienses, él es un ser humano. Tampoco es que trate de defenderlo, pero hasta en el despecho hay límites, así que aprende. De acuerdo. Estas canciones sirven para sacar la frustración cuando ocurren este tipo de cosas. Una ruptura amorosa no es algo que se pueda superar tan fácilmente, porque no importa el tiempo que estuviste con esa persona, ya sea largo o corto. Es algo que sí afecta profundamente y de alguna u otra forma debemos desahogar nuestra frustración, o en caso de ser uno o una de la que escucha este tipo de música después de una decepción, es inevitable que la cantemos a todo pulmón. Pero ¿qué pasa cuando esta situación ya se sale de control a punto de afectar tanto el núcleo familiar como el círculo de amigos que tiene? Pues pasa de todo, porque en el caso de los artistas, aunque su círculo de amigos son prevaleces, sí ha llegado a afectar su núcleo familiar a tal grado que finalmente las consecuencias no le llegan a sufrir solo a ellos, sino los hijos también. Tal con el caso de Shakira, muchas veces al escuchar tanto su canción, que ya de por sí suena en muchos lados, no nos ponemos a pensar cómo esto ha afectado los núcleos familiares, tanto de ella como los de Piqué. Y pues me pregunto por lo que puedan opinar los padres de ambos, o peor aún los hijos, ya que como sabemos
Ellos son los que más sufren el divorcio de los padres, y en cuanto a estos casos donde ambos o ya solo uno ataca al otro es aún peor, porque en el caso de los hijos que aún son muy pequeños, ellos aún no procesan quién tiene razón, aunque en el caso de ellos ya más grandes siempre habrá división porque en el caso de dos siempre apoyarán a uno o a los dos o a uno solo, pero bueno, no solo con Shakira y demás artistas, sino también esto sucede muy a menudo en el ámbito de los bajos recursos. Ojo, que esto no lo hago con el afán de criticar, sino concientizar, ya que en el mundo de los escasos recursos, especialmente en Latinoamérica, sucede que cuando ocurren temas de infidelidades y divorcios entre las parejas, los hijos son los que lo sufren más, aunque en este caso muchas veces los utilizan ya sea como arma o como escudo. Normalmente el padre es quien los utiliza como método de ataque, mientras que la madre como método de defensa. Y muchas veces cuando suenan estas canciones en la radio, las mujeres las llegan a cantar a todo pulmón, llegando a irritar a todas las personas que están a su alrededor y gritando que él me engañó, como si a la gente en general les llegara a importar. Eso, bueno, a algunos, pero lamentablemente eso está muy mal, porque con el caso de que sean parejas con hijos y la mujer esté despechada, lo que están haciendo es fomentar y extender el morbo. Y esto podría acarrear muchos problemas a los hijos, especialmente el bullying, porque hay mucho con qué reflexionar. En conclusión, en caso de que se esté a punto de ocurrir este tipo de sucesos, lo mejor será reflexionar, lo mejor aún, todavía hay parejas que están a tiempo y pueden investigar y buscar la raíz de ese conflicto y analizar detenidamente cada parte de uno y del otro, porque de acuerdo, en las parejas hay defectos incluidos en los famosos, además de que ser famoso no los hace perfectos y no tienen que serlos, porque al igual que todo, más que famosos, son algo importante, seres humanos que tienen problemas como tú y como yo, y como dicen, a veces en las rutinas o los asuntos de la vida diaria puede llevarnos a la monotonía y hacer que no nos prestemos atención el uno al otro. Por lo que lo más recomendable es que se rompa la rutina de vez en cuando y hay más convivencia, y así poder lograr una pareja estable, porque en esa época ya es un poco difícil. Pero para aquellos valientes que siguen estos consejos, los felicito, porque es importante que también en los asuntos del amor la balanza siempre esté equilibrada. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones, saludos. Amigos, oficialmente estamos en Twitch, no se olviden de seguirnos porque prepárense para nuevas y futuras sorpresas, así como la oportunidad también de poder interactuar más conmigo. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y wall trucks, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Y recuerda que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.